venga, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis del capítulo 7, donde nos toca explorar algo fascinante, el desarrollo cognitivo durante los primeros 3 añitos de vida. A ver, es que es una etapa de cambios neurológicos que son, una auténtica locura. Tanto si nos dedicamos profesionalmente al desarrollo infantil como si convivimos a diario con los más peques, entender cómo se construye la mente humana, literalmente desde cero, es una herramienta absolutamente brutal. ¡Vamos allá! La hoja de ruta de hoy es súper clara. Empezaremos viendo el cerebro en construcción, luego pasaremos a la etapa sensoriomotora, veremos cómo procesan la información, analizaremos el famoso despertar del lenguaje y terminaremos con algo importantísimo, el tremendo poder que tiene el entorno familiar. Arrancamos con la primera parte, el cerebro en construcción. Fijaos en este dato que es alucinante. Al nacer, el cerebro de un bebé ya pesa casi 1/4 parte de lo que pesará de adulto. Pero ojo, porque la clave no está en el tamaño, sino en cómo se conectan esas neuronas. Aquí es donde entra la famosa mielinización. Para que nos entendamos, es como si estuviéramos asfaltando un camino de tierra lleno de baches. Las células gliales van recubriendo las vías neurales con una grasilla, la mielina, y de repente, ¡pum!, ese caminito se convierte en una autopista de alta velocidad por donde la información cerebral vuela. Es el motor invisible de todo el aprendizaje temprano. Pero claro, toda esta maquinaria biológica perfecta necesita gasolina, necesita estímulos. Para entender este impacto, hablemos de aquel estudio súper revelador sobre huérfanos rumanos. Básicamente, se vio que los niños adoptados por familias británicas antes de los 6 meses pegaron un estirón cognitivo, una recuperación increíble. En cambio, los que fueron adoptados más tarde sufrieron un mayor deterioro cognitivo. La moraleja aquí, pues que el cerebro necesita de forma desesperada esa estimulación temprana del entorno para poder tejer conexiones sanas. No es solo genética, es pura experiencia. Y esto nos lleva a la segunda sección, la etapa sensoriomotora. Como ya sabemos por Jean Piaget, desde que nacen hasta los 2 añitos, los bebés aprenden casi exclusivamente a través de los sentidos y del movimiento. Es una evolución preciosa, la verdad. Empieza con puros reflejos en el primer mes, luego pasamos a las reacciones primarias, a las secundarias, hasta llegar a un salto monumental ahí entre los 18 y los 24 meses, que son las combinaciones mentales, es decir, el momento exacto en el que nace el pensamiento como tal. Y para bajar un poco toda esta teoría al salón de casa, imaginemos la típica escena. Un bebé, por pura casualidad, se encuentra con su propio dedo pulgar. Se lo lleva a la boca, lo chupa y piensa, oye, pues esto me gusta. Al conseguir coordinar sus sentidos y sus movimientos para repetir esa misma acción a propósito, está logrando lo que Piaget bautizó como reacción circular primaria. Puede parecer una tontería, pero es un hito gigantesco en su autonomía. Un poquito más adelante, su mundo se hace más grande y su atención va mucho más allá de su propio ombligo. Literalmente. Entramos de lleno en los esquemas secundarios. Aquí ya buscan interactuar aposta con el mundo exterior y sobre todo con la gente. Sonríen simplemente buscando a que alguien les devuelva la sonrisa, o agitan un sonajero con todas sus fuerzas solo por el placer de escuchar el ruido. Ya están conectados con el exterior. Y este momento ilustra perfectamente cómo esa mente ya trabaja a toda máquina. Hacia el final del primer año, si vemos a un peque gateando que de repente aparta un cojín intencionadamente porque sabe que detrás hay un juguete escondido, ¡wow! Ahí estamos viendo un comportamiento clarísimo dirigido a una meta. El bebé ya sabe cómo resolver un problema, diferenciando perfectamente los medios de los fines. Bueno, y ya cuando nos acercamos a los 2 años, llegamos a la capacidad representacional. Empiezan a usar símbolos mentales. Ya no les hace falta ir probando todo físicamente, tropezando 1000 veces con la misma caja. Ahora, de repente, pueden imaginar una solución en su cabeza antes de mover un solo músculo. Es pura magia cognitiva, de verdad. Pasamos a la sección 3, el procesamiento de la información. Porque, a ver, el desarrollo cognitivo no va solo de moverse y tocar cosas, también va de la atención. Y aquí hay un concepto clave que es la habituación. Básicamente es la rapidez con la que un bebé se llega a aburrir de algo que ya conoce, como un juguete viejo, para centrar toda su atención en un estímulo nuevo. Y lo fascinante es que la velocidad a la que procesan esta novedad durante el primer año es uno de los mejores predictores que tenemos de la inteligencia futura. Un dato tremendo. Sección 4. El despertar del lenguaje. Ese gran puente social. El lenguaje es, sin duda, el puente perfecto entre un cerebro que está madurando y la necesidad vital de conectar con los demás. Y este viaje tiene una estructura muy clara. Arrancamos con el llanto y esos primeros gorgoritos, luego pasamos a la fase del balbuceo y de ahí aterrizamos en las famosas holofrases. Ya sabéis, esas primeras palabras sueltas que encierran toda una idea gigante. Hay que pensar que para que un peque suelte una sola palabra, su cerebro y los músculos de su cara tienen que ejecutar una coreografía que es una auténtica obra de arte de la naturaleza.
Y en el día a día, la creatividad que tienen es de otro nivel. Pasan rápidamente al habla telegráfica soltando joyitas como velita vade para decir que efectivamente la abuela está barriendo, o incluso se inventan verbos enteros. Es súper común escucharles pedir que les pedaciten la comida, en lugar de pedir que se la corten en trocitos. Es decir, están aplicando reglas gramaticales complejísimas que han absorbido del aire como si fueran esponjas. Además, las palabras nos sirven de ventana para ver cómo van naciendo los conceptos éticos. Hay una anécdota histórica chulísima que nos dejó el mismísimo Charles Darwin. Él contaba cómo su hijo, de 27 meses, Dodi, le dio un trozo de pan de jengibre a su hermana y justo después exclamó, súper orgulloso, «Dodi bueno, Dodi bueno». Es un ejemplo perfecto de cómo usan su vocabulario, que cada vez es mayor, para mostrar ese incipiente sentido moral. Y llegamos a la quinta y última sección, el poder del entorno. Lo que resulta súper interesante aquí es que todo ese potencial biológico del que venimos hablando necesita un motor, un catalizador. Y ahí es donde brillan las dinámicas familiares. El desarrollo temprano es como un baile de dos. Los bebés incitan a los adultos a hablar a través de sus balbuceos, ¿verdad? Y a su vez, si el adulto responde con cariño y atención, esto motiva al niño a seguir intentando comunicarse. Es un bucle continuo de retroalimentación espectacular. Si traemos a colación el concepto de la participación guiada de Vygotsky, nos damos cuenta de que son nuestras interacciones familiares, las rutinas del día a día, las que literalmente esculpen la estructura del cerebro. Cosas tan sencillas como leer un cuento en voz alta juntos, ayudarles a regular una rabieta o simplemente mostrar sensibilidad a sus necesidades, todo eso está estimulando esa mielinización que mencionamos al principio y asegurando su desarrollo cognitivo a largo plazo. Es que no es un juego, es arquitectura cerebral pura y dura. Así que, para rematar este análisis, os dejo con una reflexión. Sabiendo ahora lo rápido y lo explosivo que es todo este proceso neurológico durante los primeros 3 años, ¿cómo transforman las pequeñas interacciones de nuestro día a día la arquitectura mental de las futuras generaciones? Pues la respuesta es que cada mirada, cada palabra de aliento y cada gesto lo cambian absolutamente todo. Ha sido un verdadero placer repasar esto hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó el contenido, suscríbete para ver más videos. Apóyanos compartiéndolo y regálanos un me gusta.